conversando con Víctor Álvarez, economista, exministro de Industrias Básicas y Minería. Víctor, la posibilidad de que esas medidas se tomen ahora. Hay ambiente para que se tomen. El tema de los costos también es otra de las cosas que se ponderan a la hora de hablar de las medidas, ¿no? O ya los costos están pagados, por decirlo de alguna forma. Mira, creo que no hay el ambiente, pero el ambiente se puede crear. Pues se puede crear a partir de la concreción de ese debate informativo, divulgativo que se planteó hace meses atrás cuando el gobierno finalmente aceptó debatir el tema de la gasolina, pero lamentablemente el debate se enfrió, no hemos visto una generación de información. Pero esa es apenas una de las medidas. Claro, Digamos yo diría que es quizás la menos complicada, ¿no? Pero es la que tiene más prejuicios, porque es que a la medida del aumento de la gasolina se le atribuye la posibilidad de ser el detonante de una protesta social como la del Caracazo. Entonces quizás esa es una de las... falso reflejo quizás. Claro, es una de las creencias limitantes, uno de los peores tabúes que puede haber. Pues. Pero así como se puede dar esa campaña educativa para ver los pro y contra, para demostrar que el saldo neto sería muy superior en términos de beneficio popular, de beneficio para la sociedad, lo mismo se puede hacer en relación con la unificación cambiaria. Esa misma campaña se puede hacer con la prohibición de emisiones de dinero inorgánico sin respaldo por parte del Banco Central. Eso mismo se puede hacer con el impulso a nuevas formas de propiedad social, cómo ir desestatizando la economía, ¿no? Cómo liberar al Estado de una pesada carga de empresas deficitarias que año a año dan pérdidas y más bien transferirle la propiedad a los trabajadores organizados en sus consejos de fábrica, a los consejos Pero hay comunales. mucha gente que le tiene cierta alergia a ese tema de que los trabajadores son los que controlan la fábrica por las experiencias que se dieron en Guayana. En Guayana se dieron una experiencia supuestamente de control laboral, de gobierno laboral, y el resultado fue, bueno, tú conoces bien eso, porque fuiste ministro. Porque los trabajadores finalmente no se sintieron copropietarios sociales de esas empresas. Los trabajadores se siguieron sintiendo sencillamente empleados de unas empresas que son estatales, de unas empresas donde más allá del intento ese que se hizo de control obrero, finalmente volvieron a ser dirigidas por burócratas, ¿no? Que llegaban designados a dedo, que ni siquiera eran elegidos desde las bases de los trabajadores y que muchas veces ni siquiera conocían la problemática de las empresas. Entonces, si este debate se da, porque estas son cosas que hay que debatirlas, estas son cosas que hay que discutirlas, el país no las está debatiendo, el país no las está discutiendo, pero si eso se da, si aprovechamos todo el sistema de medios públicos, si aprovechamos todos los espacios que hay para sencillamente informarle, explicarle al país los pros, las ventajas que tendrían estas medidas, mira, se crearían las condiciones para que sean muy bien recibidas, para que tengan ese respaldo popular y político y podamos evitar esa crisis de gobernabilidad. Mira, es cierto que si el dólar llegara a 30 o a 60 o a menos, no tendría efecto en la economía. Mira, una unificación cambiaria en torno a los 30 bolívares... No, me refiero al precio del petróleo. Si el petróleo llega a pensé caer... que hablabas de... La pregunta me refería a los precios del petróleo. No, mira, un país que se acostumbró a unos niveles de petróleo por en torno a los 100 dólares el barril, o sea, sería una gran mentira decir que no va a tener ningún impacto. O sea, el petróleo es el sueldo de Venezuela. Nosotros estuvimos acostumbrados a un sueldo por encima de los 100 dólares el barril. Si el sueldo cae a 75, si el sueldo cae a 60, si cae a 30, por supuesto que va a haber una repercusión sobre la economía. O sea, no olvidemos que la inversión social y la inversión productiva en el país se financia fundamentalmente con los ingresos que viene de la renta petrolera. Compensar ese impacto del descalabro, de la caída estrepitosa de los precios del petróleo a ese nivel, significaría, bueno, ir a una reforma fiscal intensa, acelerada, que en muy corto plazo permita generar, por la vía de un aumento de la alícuota del impuesto sobre la renta, por la vía de una reactivación de los activos, de los impuestos a los activos empresariales, por la vía del impuesto al débito bancario, del aumento del arancel de aduana. O sea, tendrías que activar otras fuentes de ingresos para que compensen la caída del precio del petróleo. Tendrías que ir a una devaluación fiscalista, ¿no? Donde entonces la tasa oficial tendría que ser igual a la tasa del paralelo, ni siquiera a la del SICA2, para que pueda generar el nivel de bolívares que necesita el gobierno para poder cubrir todos los gastos. No olvidemos que
el déficit fiscal que crece al compás de la sobrevaluación y de cada aumento de sueldos y salarios y del aumento de la inflación. O sea, ante cada aumento de sueldos que no son contemplados en el presupuesto de la nación, el gobierno se vio obligado a generar más bolívares para honrar esos compromisos. Entonces, no creo que la cosa vaya a llegar a esos niveles. Estamos pasando por una situación apretada. El hecho de que los precios del petróleo se estén vendiendo, que el petróleo se esté vendiendo en estos momentos a $75 el barril, por supuesto que pega, pero creo que ya para el tercer trimestre del año que viene esta situación puede estar subsanada, los precios pueden volver a trepar a 80, 85 dólares el barril, y eso permitiría sanear un poco la situación. La dolarización de la economía, Ahmed Nasser nos plantea por aquí si sería factible y deseable una dolarización de la economía como tal, ya como ocurre en Ecuador, pues, dolarizar la economía. Es inviable en un gobierno que ha declarado el carácter socialista de la revolución bolivariana, que ha declarado el carácter anticapitalista y antiimperialista, que desde el punto de vista de la política oficial se asuma la dolarización de la economía como ocurrió en Ecuador. No creo que lo que hay que hacer es tomar las decisiones que están, como decíamos antes, de anteojito para recuperar la confianza en la moneda nacional. O sea, ahorita en estos momentos nadie quiere bolívares porque ve que los bolívares se le vuelven sal y agua con la inflación. La gente cobra ahorita sus aguinaldos, sus utilidades de diciembre, y lo primero que hace es ir a comprar dólares o ir a comprar una nevera o ir a comprar un artefacto electrodoméstico para proteger el poder de compra de sus ingresos, de sus ahorros, de sus aguinaldos, de sus utilidades, ¿no? Entonces creo que si estas medidas se toman, ¿no?, las que explicamos antes, eso permitiría desacelerar de manera significativa el ritmo inflacionario, y la gente volvería a retomar poco a poco la confianza sobre la moneda. O sea, no hay necesidad de plantear un tema como el de la dolarización cuando tienes todavía un margen de maniobra que puedes aprovechar. Cristian desde Colombia nos saluda. Le gusta el programa porque hay la posibilidad de participar. Gracias, Cristian. Por aquí también dice MAGG, Maizanta con todo. Dice, lógico lo que dice tu invitado, con 4 tipos de cambio no avanzamos, la inflación nos come vivos. Pregúntale, bueno, ya la dolarización, Bomba 08 también nos pregunta por la dolarización. Hay préstamos a miles de cooperativas no pagados. ¿Cree usted que se deben cobrar o quitar esos bienes? Venezuelation, se llama este tuitero. Guerra de opiniones es lo único claro en los debates. Las medidas no las toman porque muchos de los rojitos tienen las manos metidas en el negocio de los dólares, dice Príncipe Verde. ¿Qué es cierto eso de que en esta situación la traba está en que detrás de estas medidas de controles hay gente que se favorece con negocios? Mira, yo creo que la corrupción no tiene ningún tipo de reparos, ¿no?, en ponerse franela roja y boina roja, ¿no? Yo creo que ese ha sido una de las grandes debilidades del proceso bolivariano, como fue uno de los fenómenos que corrompió a la Cuarta República. O sea, el corrupto, el que está viendo cómo caza un negocio, ¿no?, cómo amasa una gran fortuna, no tiene ningún prurito, ¿no?, en adornar, ¿no?, o en camuflar sus oscuras intenciones a través de un discurso socialista o revolucionario. Y creo que ahí es donde la revolución bolivariana y el gobierno venezolano tienen que aumentar los mecanismos de defensa, tienen que aumentar sus mecanismos de exigencia, ¿no?, para evitar justamente ser perforado, ¿no?, por esas hordas de corruptos que los va a seguir habiendo en un país rentista que se ha acostumbrado a la riqueza fácil, pues, ¿eh? Jesús Eduardo Jaime, los economistas cuando son entrevistados se convierten en magos, resuelven todo, pero jamás se ven ayudando al Estado para mejorar. Otro planteamiento por aquí, producir en el país, dice Gabriel Camacho, para no depender del dólar, para importar, exportar para no depender del dólar de PDVSA, producir materia prima. Príncipe Verde, las medidas tampoco las han tomado, bueno, ya eso, tampoco las han tomado porque los ministros de Economía no son economistas, sino militares o ingenieros. Esa es una debilidad, que no tengamos economistas en el gabinete económico, o no es necesario. No, claro que es una debilidad. O sea, la economía tiene sus leyes, la economía se rige por un conjunto de principios que se han ido desconociendo, se han ido ignorando. Una cosa tan elemental como es que la emisión desmesurada de dinero sin respaldo en una economía caracterizada por altos índices de escasez crea inflación. O sea, que es teoría básica del dinero, pues, ¿no? No ha sido comprendida y es increíble cómo en un año inflacionario como el que hemos tenido, se creyó que con solo la ley orgánica
de precios justos y la creación de una institución como la SUNDE, se iban a parar los precios y mientras se dejaran vivas las razones estructurales que crean el problema inflacionario, que es una caída brutal de la producción y un aumento de la cantidad de dinero que se genera en la economía. O sea, mucha plata persiguiendo pocos bienes es inflación. Demócrata dice, estudiantes en el exterior hasta más de 5 meses sin recibir divisa y no son culpables de la corrupción. José Rafael Reyes, no hay dólares porque todos lo tienen los camaradas y el pueblo pasando trabajo. Este modelo fracasó. Jesús Eduardo Jaime, la realidad de la economía venezolana es que los empresarios cambiaron la producción por el dólar. Es que es súper rentable para ellos. Ricardo J. Pérez, increíble lo fácil que es gobernar según su invitado. Envíenle esto a Merentes ya. Y bueno, ya el mismo tema de la dolarización, ya lo vimos. Príncipe Verde, sería bueno que invitaras a 10 chavistas y a un economista como Orlando Ochoa para que le dé cátedra de economía. Mira, Alicia Guillén dice, el modelo castrista de controlar todo por el Estado no es el problema, comida, economía, medicina, conciencia. Mira, Vladimir, el gobierno la tiene fácil, ¿eh? O sea, no es tan difícil salir de esta situación apretada por la que está pasando la economía si toma las medidas, ¿no? La clave de todo, o sea, el kit de la cuestión, el nudo gordiano está en un manejo mucho más inteligente de la política cambiaria. Si logra fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía, esos industriales y agricultores que se convirtieron en importadores volverán su mirada al campo y volverán su mirada a la industria. Ya terminando, ¿el presupuesto 2015 es un presupuesto que ayuda a resolver este problema? Es un presupuesto que aumentó un 25-30%. Porque reconoce que no va a haber mucha plata en Fonden, porque los precios no van a estar por encima de los $80, ¿no? Que es lo que nutre y alimenta a Fonden. Por eso cuando sumas presupuesto más Fonden da menos, pero creo que la propia circunstancia de restricciones económicas obligó a una formulación de un presupuesto mucho más acorde con las realidades del país. Sigue siendo un presupuesto montado sobre bases muy débiles, muy endebles, porque el precio del petróleo sigue estando subestimado. Otra vez se estimó en 60 y no se va a vender a 60, estará en 75, estará en 80. Se planteó una meta inflacionaria del 30%, la mitad de lo que probablemente pueda hacer, lo mismo que se hizo el año pasado, y se planteó una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3%, que si no se explican, ¿no? Y no se toman las demás medidas cambiarias, fiscales, financieras, monetarias, de compras gubernamentales, las medidas arancelarias, será difícil lograrlo. Muchas gracias, Víctor Álvarez, profesor Víctor Álvarez. A ustedes les pedimos que se mantengan porque ya venimos con más. Vamos a conversar con el diputado José Morales.